un tema de Mar del Plata. Rodrigo Espinosa es gerente de comunicación de Camusi. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Queríamos poder tener y brindar algunas precisiones al respecto de este evento masivo que hubo en un hotel de Foeva aquí en Mar del Plata, donde afortunadamente no ha habido víctimas fatales ni personas, entiendo, con consecuencias posteriores que pudieran ser de carácter neurológico importante, porque una de las cosas que hemos visto es que Camusi había procedido a cortar el servicio de gas a ese hotel, ¿verdad? Sí, efectivamente. Primero, José Luis, déjame hacer una pequeña ayuda, memoria. Creo que el hecho sucedido en Foeva, los últimos hechos sucedidos no solo en Mar del Plata, sino en toda la provincia, nos obligan a enfatizar la importancia de hacer un mantenimiento periódico de las instalaciones internas. Este fue el caso de un hotel, pero el recordatorio sirve para todos los usuarios. Las modificaciones en las instalaciones internas, en los propios artefactos o la falta de mantenimiento puede generar accidentes. Para el caso del Foeva, como bien vos decís, José Luis, no era un cliente de Camusi, actualmente no era un cliente de Camusi, nosotros tomamos conocimiento de que algo estaba pasando a través de un llamado de defensa civil, y el primer dato que creo que es oportuno destacar es que se estaban alimentando con cilindros de gas licuado. Para los oyentes que nos están escuchando, es el mismo producto que se utiliza en la garrafa. Sí. Y ese es un dato que llama la atención porque era un hotel cuyo suministro de gas natural había sido cortado, es decir, eran clientes de Camusi hasta el año pasado. Allá por fines del mes de octubre, el 28 de octubre para ser exactos, nosotros recibimos en nuestro call center un llamado que daba cuenta de olor a gas dentro de las instalaciones. Personal de la compañía, como sucede en estos casos, concurre al lugar, hace pruebas técnicas de rigor y efectivamente evidencia que la instalación interna no estaba conforme, lo dice la normativa vigente, no era una instalación segura. Y como hemos charlado en otros casos, José Luis, cuando la instalación no es segura, lo que hacemos es proceder a la interrupción del suministro y al retiro del medidor, justamente para garantizar que no se autoconecten por cuenta propia. ¿Cuáles son los pasos lógicos que debe seguir este hotel o cualquier usuario que tiene esta situación? Bueno, dar intervención a un instalador matriculado. El matriculado debe revisar la instalación interna, encontrar las deficiencias, poner la instalación en norma, y una vez que eso sucede, llama a Camusi para que vayamos a verificar esas tareas. Si las tareas de radioeducación están bien hechas, se reconecta el suministro. Ese es el procedimiento a grosso modo. Lo que pasó aquí, evidentemente, escapa a toda esta norma, es decir, interrumpimos el suministro y desde aquel entonces hasta la fecha no hubo ningún matriculado actuante, por lo cual uno no podría identificar si esa instalación, que era deficiente allá por el mes de octubre, fue mejorada, fue readecuada o no, o si simplemente con esa misma instalación ahora cambiaron la fuente primaria de energía. En vez de gas natural, utilizaron cilindros de GLP. No lo sabemos porque, bueno, han pasado varios meses desde aquel momento y no hubo ningún instalador trabajando sobre esas instalaciones que ya eran defectuosas. Ahora, bueno, ahí vienen los interrogantes que tengo respecto de esto, ¿no? Amén de la cuestión de que sabrá la directiva del FOEVA cómo hace para manejar el costo de todo eso, porque en definitiva el gas de cilindro o el GLP en general, ya sea que sea cilindro o sea una chancha que se recargue, tiene un costo mucho más elevado que el gas de red. Eso para empezar. En segundo lugar, todo indica que si ustedes recibieron un llamado que decía que había olor a gas dentro de las instalaciones, el problema estaba extendido a la red dentro de la estructura del edificio. La lógica sería en esto, como ha pasado en muchos consorcios, que se opta por sistemas eléctricos, ya sea de calefacción, ya sea de termotanque, etcétera, etcétera. Me da la impresión que va a haber que trascender a un protocolo bastante más amplio, porque ese hotel debería haber estado inhabilitado en todo caso, porque siguieron, digamos, con la misma infraestructura deficiente. Esto es claro, el impacto del volumen de monóxido de carbono que afectó a tanta gente tiene que haber sido muy grande, de una filtración muy grande. Pero es cierto lo que vos decís, pero llevémoslo a otros planos de la vida. Nosotros llevamos el auto al mecánico, el mecánico nos dice, mire, las pastillas de freno ya no dan más, hay que cambiarla porque usted no va a frenar. Y si nosotros no hacemos ese cambio, digamos, el ejemplo no es equivalente, pero sí hay un punto en común, que es la responsabilidad, en este caso, de las instalaciones internas, del mantenimiento de esas instalaciones internas, es del usuario, es del consorcio.
Entonces, ahí también tenemos que exigir que cada uno sea responsable de las obligaciones que tiene al adquirir un bien, un servicio, en este caso el gas natural. Claro, sí, Digamos, sí. la compañía actúa como se actúa por procedimiento, y particularmente en estos casos donde está en riesgo la vida humana o la propia infraestructura. El procedimiento es muy claro. Si hay fallas, se procede al corte de suministro. Y ahí, cuando el usuario, cuando el consorcio convoca a un instalador matriculado y se verifican las deficiencias que hay dentro de la instalación, por ahí eran deficiencias menores, no lo sabemos. Puede ocurrir que luego del trabajo del matriculado se verifica que, por ejemplo, había que hacer un recambio de una cañería o que faltaba algunos remates en los conductos de evacuación. Es decir, no siempre las modificaciones tienen que ser extremas. Lo que pasa es que eso lo descubrimos cuando el profesional actuante, que en este caso es el matriculado, ingresa y verifica que hay ahí adentro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, no, lo que intento rescatar en esta conversación no es un tema de competencia. Sé que no es un tema de competencia de Camusi, cuya competencia concluye en el momento que corta el servicio. Eso está clarísimo. Lo que digo es que de alguna manera, en un contexto general de colocar la vida como un valor, alguna otra cuestión habrá que mirar y hacer, porque por ejemplo, si hubiese una notificación de intercomunicación, la lógica hubiera sido que inmediatamente concurriese la municipalidad y clausurase el hotel, porque la continuidad de una política de este tipo, digamos, puede ser que vos en tu casa tomes una decisión, decís, bueno, Camusi me cortó el servicio porque tengo una pérdida, me conecto con una garrafa. Estás en el ámbito del terreno de lo privado, estás jugando con tu vida y potencialmente la de tu familia. Acá se jugó la vida de un volumen de personas que fueron confiadas a un lugar pensando que estaban en una estructura proba, que no lo era. Efectivamente es así. Claro. Y lamentablemente es así. Y por eso inicié la charla con el espíritu Sí, claro. de enfatizar y recordarle a los usuarios la importancia de mantener las condiciones en norma. Sí, la importancia de hacerlo. Y por supuesto no llegar a una instancia donde la deficiencia es grande. Por eso nosotros desde la industria siempre recomendamos: anualmente hagamos ver las instalaciones con nuestro matriculado, en términos de usuarios particulares, por supuesto, y por supuesto también en el caso de estos privados, que también pueden poner en riesgo la vida de muchísimas personas. Estamos en verano, Jacobo, faltan varios meses para el invierno, pero insisto y enfatizo en lo mismo: en algún momento, en marzo, en febrero, llamemos a un instalador matriculado, verifiquemos nuestros artefactos antes de que los encendamos, allá por el mes de mayo, cuando empiezan los primeros fríos. Empecemos a hacer las verificaciones dentro de nuestros hogares. Estos casos nos tienen que ayudar a tomar conciencia definitivamente y a cambiar. Te consulto, hubo una denuncia por un problema en un departamento específico de Torre de Manantiales. ¿Ustedes han intervenido ahí? Sí, efectivamente. Fue en un departamento de la columna C, por decirlo de alguna manera. Tomamos conocimiento, fuimos al lugar. Cada una de esas unidades funcionales tiene su medidor, tiene su propia caldera. Para el caso de ese departamento intervenimos, cortamos el suministro y se emplazó a la administración para que con un instalador matriculado verifique toda esa columna C, por decirlo de alguna manera, entonces ese margen C, es decir, los departamentos inferiores y superiores al alcanzado, para verificar que esté todo en norma. La prueba fue satisfactoria, solo había deficiencias en esa instalación y ahora se está procediendo por impronta de la administración de Manantiales a hacer una verificación integral de todo el complejo. Bueno, me alegro de escuchar eso. Que tengas un gran año, Rodrigo. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muy amable. Gracias, José Luis. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bueno, Rodrigo Espinosa de Camusi hablando.